como hemos comentado aquí en el programa, el Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer que tiene pues vacantes entre los supervisores y capacitadores electorales conocidos como CAES, que son los encargados de integrar las mesas receptoras del voto, entre otras actividades. ¿Cómo va a hacer para subsanar esas vacantes? Lo vamos a platicar con el consejero electoral Jaime Rivera. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal. Muy bien, a tus órdenes. ¿Cuántos son los faltantes? ¿Cuántas son las vacantes? Hasta el día de ayer teníamos entre supervisores y capacitadores, asistentes electorales, unas vacantes de 785 vacantes. ¿Sobre cuántos? Sobre casi 50,000, 49,700 aproximadamente. Sí. Entonces, en términos porcentuales, no son muchos. El problema es, y estos están distribuidos, estas vacantes, en 164 distritos. El problema es en algunos distritos específicos, donde las vacantes son más y podrían afectar la atención a las casillas. ¿Hay algún distrito, algunos distritos que mencionarías? Sí, a ver, Mexicali, Playa del Carmen, alguno en Aguascalientes, y así, sobre todo en estos estados que tienen un nivel de empleo y de salarios más altos, ha sido más difícil, hemos tenido más rotación de capacitadores electorales y ha sido más difícil cubrirlo. Ahora bien, a estas alturas ya no es posible emitir una convocatoria para cubrir esas vacantes. Digamos, nada más para concluir eso, ¿perdió competitividad el salario de estos funcionarios? Sí, sí. Ese es el factor más importante. No es el único, hay una diversidad de factores que pueden influir, pero no es difícil identificar ese factor que ha provocado mayor rotación de nuestro personal. Incluso los censos económicos del INEGI también tuvieron alguna repercusión. Ahora bien, hay que subrayar, la capacitación electoral ya está prácticamente terminada. Ya están casi todas las mesas directivas de casilla ya están integradas. En algunos casos pueden estarnos faltando uno o dos suplentes, pero estas ya están. La tarea que está pendiente, que comienza el próximo lunes, es, por un lado, la entrega de toda la documentación y el material electoral a las presidencias de mesa directiva de casilla. Esto se realizará de lunes hasta el viernes o sábado. Y por otra parte, la asistencia a las casillas durante la propia jornada electoral. Entonces, sí tenemos un problema, sí lo hubo, un problema de competencia laboral. No es generalizado, ya está garantizada la instalación de las casillas, la integración de las mesas directivas, se entregarán oportunamente los materiales para instalar esas casillas. Solo en algunos distritos sí el número de vacantes podría ser preocupante. Por ejemplo, si en un distrito faltan cinco capacitadores, podríamos tener problema con 20 casillas. Entiendo. A ver, no es un problema generalizado. Ahora bien, ¿qué medidas adoptamos? Me decías que ya no es tiempo de hacer una convocatoria, entonces, ¿qué medidas se van a poner en vigor? Así es, ya por un acuerdo aprobado ayer por el Consejo General y que se habían estado estudiando las alternativas previamente, se habilita como capacitadores, asistentes electorales para las casillas, por un lado, capacitadores asistentes de los institutos electorales estatales. De ahí se tomarán y de sus listas de reserva. No son muchos, pero en algunos casos podemos tomar para cubrir estos vacantes. Por otro lado, si estos donde estos sean insuficientes, se habilitarán a empleados y funcionarios del INE permanentes o eventuales, pero capacitados para que cumplan esta función también. De tal manera que sí es un problema, sí ha sido un problema
Sí. pero tiene solución y ya hemos adoptado las medidas necesarias. Ujú. No, sí fue una medida extraordinaria porque con la selección y capacitación y supervisión de los capacitadores electorales asistentes hay Ujú. muchísimo cuidado y toda la transparencia porque de ellos depende la integración de las mesas directivas con imparcialidad y con legalidad. Eso está garantizado. Lo estamos haciendo ahora para algunos lugares específicos donde esto haga falta. Ujú. Hay muchos distritos donde solo hay una vacante no cubierta. Bueno, ahí no será difícil Claro. resolver el En problema. Mexicali, por Así lo ejemplo, el estamos distrito que haciendo. mencionaste, ¿cuántas vacantes Sí. tienen? Mexicali tiene, miren, total ahí está. Ah, Bueno, no te preocupes, te sí, sí. pregunto mientras tanto Sí, esto. pero llegan a ser 5, por ejemplo. A ver, De acuerdo, pero eso puede bueno, llegar a a afectar. ver, en todo Baja California Sí, teníamos ayer, hoy ya se estará cubriendo, ajá, teníamos ayer hasta 55 vacantes. Es el máximo el de todo máximo, el país, ya. hasta 55. ¿Tiene que ver con la movilidad Proporcionalmente. también? ¿Con la migración Sí, interna, en con ese Baja tipo de cosas? California, sí, Baja California es un estado singular en muchos aspectos. Hasta para la Suele participación tener, electoral, ¿no? así Ujú. es el estado que siempre tiene la participación electoral más baja. Sí, Sí, Baja California se combina mercado laboral, movilidad, sí. inmigración, y otros. Pero, por ejemplo, Quintana Roo claramente se debe a una oferta de empleo mayor. Claro. O Aguascalientes, que ha tenido un auge económico, Ajá. pues tiene un nivel de empleo y de salarios que hacen menos competitivos los salarios que ofrece el Oye, me IMSS. queda un poquito menos de 2 minutos y quiero Sí. preguntarte esto para entender el tema salarial. ¿Cuánto gana un supervisor? ¿Cuánto gana un capacitador? En términos netos, un capacitador gana algo más de 12,000 pesos Ajá, y un supervisor es en 15,000. ya, ya. Sí. Entonces, esto querría decir, a lo mejor esto es una llamada de atención para el siguiente proceso electoral. Van a tener que, pues, actualizar los salarios, ¿no? Por un lado los salarios, por otro lado tenemos que estudiar cómo optimizar los recursos que haya. Ujú. Incluso esto que estamos adoptando hoy de manera excepcional, como habilitar a los capacitadores de los organismos locales, que ellos no son capacitadores, son asistentes electorales. Tal vez haya que incorporarlos de modo más amplio a las tareas generales Sí. de integración de las mesas directivas de casilla. Hay que estudiarlo bien. Esto es algo que tenemos que evaluar, que estudiarlo bien. Tiene que ver con el salario, pero tiene que ver también con procedimientos de selección y de sustitución. Ujú, Tenemos que hacerlos más ágiles sin perder nunca ujú. la confiabilidad de esas Muy bien. figuras tan relevantes. Pues, Jaime, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Con mucho gusto, Pascal. Que tengas buen Gracias. día. Gracias, Jaime Rivera, es consejero electoral del INE.